Bienvenidos, niños perdidos. Durante los próximos minutos... Está prohibido crecer. Antes de empezar este vídeo, me gustaría deciros dos cosas. La primera es agradeceros a todos el apoyo que estáis dando a este canal. Gracias a vosotros hemos llegado ya a 500 suscriptores y cada vez somos más niños perdidos. Así que muchísimas gracias. Solo decirte gracias por elegirme. Y la segunda es que este vídeo es muy especial para mí. El día 29 de septiembre cumplo 39 años. Cumpleaños feliz, te desean tus amigos de París. Y me hacía muchísima ilusión traer al canal la que es mi película favorita, la que desde niño me volvió loco y que no puedo dejar de ver. Hoy vamos a hablar de La Gran Evasión. Primero de todo, os pongo en situación. 24 de marzo de 1944. Campo de prisioneros Stalag Luft 3, situado en la ciudad de Zagan, en la que es actualmente Polonia. En este campo construido a prueba de fugas solo podían ser internados prisioneros de guerra, pero no civiles. Ese día hace ya 77 años, 76 aviadores aliados que se encontraban presos allí organizaron una de las fugas más sonadas de la historia. Una fuga que en 1963 inspiraría a Hollywood una de las películas bélicas más famosas de todos los tiempos, La Gran Evasión, basada en el libro homónimo del escritor australiano Paul Brickhill. Pero antes de adentrarnos en la película, vamos a hablar de lo que pasó realmente. Los campos de prisioneros como Stalag Luft 3 estaban destinados a oficiales y suboficiales de las fuerzas aéreas enemigas. La vigilancia de estos campos estaba destinada a la Luftwaffe, lo que es la Fuerza Aérea Alemana, y no por la Gestapo ni la SS, como eran los campos de concentración. Esto comportaba que las medidas de seguridad eran extremas y que el trato recibido por los presos no era el mismo que el que recibían los internos en los campos de exterminio y de concentración alemanes. Otro aspecto que marcaba la diferencia eran las instalaciones, ya que las comodidades y las raciones de comida eran mucho mejores en los campos dirigidos por la Luftwaffe. Gracias a ellos, los militares lograban mantener unas condiciones físicas mejores. No les serán negados los privilegios corrientes. Deportes, una biblioteca, un patio de recreo y se les facilitarán utensilios de jardinería. Confiamos en que los utilizarán para este objeto. A pesar de las relativas comodidades de las que disfrutaban los prisioneros, estos eran militares, Capitán Hilt, en realidad. poco acostumbrados a pasar largos periodos de tiempo en espacios reducidos. Eso provocaba que las fugas fueran constantes. Por ese motivo, y para evitar cualquier tentativa de fuga, el campo fue concebido de manera que pareciera prácticamente imposible escaparse de él. Este es un campo nuevo, construido para retenerle a usted y a sus hombres. Está organizado aprovechando todo lo que hemos aprendido en medidas de seguridad. Las instalaciones contaban con sismógrafos que detectaban cualquier tipo de movimiento, los barracones habían sido elevados 5 centímetros del suelo y todas las instalaciones estaban rodeadas de alambre y de torres de vigilancia. Los campos contaban con los servicios de un grupo de soldados conocidos como los hurones, cuya función era la de llevar a cabo inspecciones aleatorias y sin previo aviso en los diferentes barracones de los presos, con el objetivo de frustrar cualquier tipo de evasión. El cerebro de la operación fue un oficial de la Royal Air Force conocido como Gran X y llamado Roger Bushell. En la película es interpretado por Richard Attenborough. Roger pretendía organizar una huida de más de 200 presos. Estos deberían ir perfectamente documentados y disfrazados para evitar ser descubiertos. El plan consistía en excavar 3 túneles, con los nombres de Tom, Dick y Harry.
Los llamaremos Tom, Dick y Harry. Tom, como he dicho, irá directo al este desde el 105, Dick al norte desde la cocina y Harry correrá paralelo a Tom desde el 104. Si descubren uno, nos trasladaremos al otro. Y para evitar que los soldados alemanes sospecharan de esta fuga multitudinaria, lo que hacían eran pequeñas fugas tanto individuales como en grupos muy reducidos para evitar que los alemanes pensaran que se estaba haciendo un plan mucho mayor. Puede que nos pasemos de listos. Si suprimimos todos los intentos, los monos llegarán a pensar que estamos tramando algo gordo. Mientras excavaban el túnel llamado Tom, se dieron cuenta de que la distancia entre los barracones y el bosque era demasiado amplia, lo que podía hacer que fueran vistos por los guardias, por lo que decidieron excavar cerca de la alambrada para acortar metros. La complejidad del plan de fuga trazado fue muy difícil, y más en las condiciones que aquellas personas tuvieron que lidiar. La propia construcción del túnel, el problema de hacer desaparecer la arena, Esta es tierra del recinto del campo. Y esta del túnel. Se ponga donde se ponga, la distinguirán a 1 kilómetro. el mantenimiento de los sistemas de ventilación y la regeneración de oxígeno, ¿Funciona? Claro que funciona. Tendremos aire suficiente. Doble del que hace falta. la complicada logística que implicaba la falsificación de documentos, Permiso para cruzar fronteras. Y aquí hay otro. ¿Cuál de ellos es el falso? Este. Sí. Ambos lo son. hacerse con la ropa necesaria para la fuga de 200 prisioneros, Puedo hacer chaquetas cruzadas o abiertas, e incluso chaquetones 3/4. lo más importante de todo, no ser descubiertos. El día de la fuga no fue escogido al azar. El 24 de marzo de 1944 era viernes, y los hombres querían aprovechar que los trenes que paraban en la cercana ciudad de Zagan irían repletos de soldados y extranjeros de permiso. Eso les permitiría mezclarse con la multitud y poderse fugar con más facilidad. Por desgracia, la huida empezó con mal pie. La trampilla que conducía Harry se había bloqueado debido al frío. El primer grupo tuvo que esperar más de 1 hora hasta que se solucionó el problema. Pero eso no fue lo único que pasó. Los cálculos que habían hecho para llegar al bosque eran erróneos. Faltaban 6 metros, por lo que esa distancia la tendrían que hacer en pequeños grupos de 5 para evitar ser vistos. Agárrese usted, Bartlett, 6 metros corto. ¿Qué significa 6 metros corto? Que hay 6 metros hasta los árboles. El agujero está al descubierto y la guardia entre nosotros y las luces. Todo se estaba complicando, así que la operación tuvo que abortarse, y la gran mayoría de presos tuvieron que volver a sus barracones. Al final, tan solo fueron 76 los presos que consiguieron fugarse antes de ser descubiertos. En realidad, la fuga fue un fracaso. Tras varios intentos de huir a Suiza, Suecia o España, la gran mayoría de los presos que consiguieron fugarse fueron atrapados. Hay otros que fueron asesinados en las estaciones de tren, incluso algunos fueron asesinados justo al subir a un autobús. Uno de ellos cayó en un viejo truco de un agente de la Gestapo. El agente se despidió diciéndole "good luck", y el preso, sin darse cuenta y de forma espontánea, le respondió "thank you". Suerte. Gracias. Con una historia real tan potente, se quería hacer una película que estuviera a la altura. Es por eso mismo que se contrató al director John Sturges, director de, entre otras películas, Los Siete Magníficos. Para que la película fuera lo más cercano a la historia real, se adaptó el libro de Paul Brickhill, un libro de no ficción que contaba con todo detalle la fuga de Stalag Luft 3. Esta adaptación fue hecha por James Clavell y W.R. Barnett. El guión se dedica a presentarnos un par de docenas de presos, la mayoría británicos y unos pocos norteamericanos, y construye la figura del héroe bélico frente a los despreciables enemigos nazis. Usted habla del alto mando y de la Luftwaffe y luego menciona a las SS y a la Gestapo. Para mí son los mismos. Se trata de enemigos comunes para los que creemos en la libertad. El director supo rodearse de un grupo de actores y superestrellas estelares, con Richard Attenborough a la cabeza, pero sin olvidarnos de los grandísimos actores como James Garner, Charles Bronson, James Coburn o Steve McQueen. Sujil es casi un personaje secundario, y le basta tan solo una sonrisa, una frase o una broma para hacer suya la pantalla. ¿Estará todavía aquí cuando yo salga? De su carisma bestial surgen muchas secuencias inolvidables, como es, por ejemplo, su simpática celebración del 4 de julio,
sus fugas ¿Que cuándo intentarán fugarse? Oh, esta noche. y, más que ninguna otra cosa, su larga fuga pilotando una moto alemana acosado por centenares de soldados. Este hecho no pasó realmente en 1944, fue una sugerencia expresa al director del propio Steve McQueen. Este era un gran aficionado a las motos y hizo todas las escenas. Incluso intentó hacer la más peligrosa de la película, la del salto de las vallas, pero se cayó y tuvo un accidente. Es por ese motivo que tuvo que ser interpretado por un doble. El doble que realizó el salto de las vallas era el director de una tienda de motocicletas en Los Ángeles. Gustó tanto a Steve McQueen que luego posteriormente contó con él en su película Bullet. Y ahora vamos a la sección que más os gusta: curiosidades. El campo de prisioneros Stalag Luft 3 para la película fue creado desde cero, pero era una recreación perfecta del original gracias al escritor del libro en el que se basaba la película, puesto que este fue un prisionero de ese mismo campo. Antes de dar su paso al cine, Charles Bronson era minero, lo que ayudó mucho al director a la hora de grabar las escenas del túnel. Bronson le aconsejaba y le decía cómo se tenía que cavar y mover la arena. En la historia real hubo muchas consecuencias a aquellos fugados que luego posteriormente fueron atrapados. Alguna de estas consecuencias es que fueron tiroteados y asesinados. Al ser presos de guerra, esto se considera crímenes de guerra. Esto es muy grave. La gran mayoría de los soldados que llevaron a cabo estos asesinatos luego fueron juzgados en muchos juicios. Para homenajear sus muertes y sus hazañas, se conservan los túneles originales. Se pueden visitar estos túneles en la ciudad de Zaran. Asistimos encantados a esta fuga masiva, con los cautivos aprendiendo alemán, portando documentación y uniformes falsos y aferrándose a la posibilidad de coger un tren, un barco o, en casos extremos, una bicicleta para irse muy lejos. Pero mientras tanto es imposible aburrirse. Tiene las gotas justas de suspense, humor y tragedia. Es puro cine de entretenimiento que nos hará disfrutar de una aventura intensa con actuaciones memorables y basados en una historia real increíble. Así que no lo dudéis, os aseguro que no os va a defraudar. Dadle una oportunidad, y si teníais dudas de que esta película puede gustar a los más pequeños, yo la vi con 9 años y sigue siendo mi película favorita. Os aseguro que tiene todo lo que buscáis en una película. Sin más, me despido. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like y compartirlo. Si no estáis suscritos al canal, suscribíos y dadle a la campanilla para que os avise de que hay nuevo vídeo. Y nos vemos el próximo viernes en la segunda estrella a la derecha, todo recto hasta el amanecer. Podríamos decir que hemos puesto todas las manzanas podridas en un cesto. Y nos proponemos vigilar este cesto con la máxima atención.